Buen día a cada uno de ustedes. En esta ocasión voy a realizar la videocápsula correspondiente a las actividades 5 y 6 de la semana número 3. Como pueden ver, ya tengo abierta la actividad número 5 que lleva por nombre Cálculos relacionados con el movimiento circular. Antes de comenzar con lo que es la actividad en sí de la número 5, me gustaría recordarles que es importante que antes de que realicen sus actividades integradoras y antes de que participen en los foros de clase y debate respectivamente, es necesario que ustedes revisen todo el contenido que aparece de la semana 3, la cual en esta ocasión es del 24 de octubre al 30 de octubre. Ustedes saben que en esta sección de recursos aparecen todos los recursos que tendrán que estudiar para poder realizar posteriormente sus actividades correctamente. Entonces ahora sí voy a pasar a la actividad integradora número 5, que lleva por nombre Cálculos relacionados con el movimiento circular. Entonces aquí vamos a ver qué producto van a entregar, que en este caso es un documento donde presentes el procedimiento y la respuesta a los 4 cálculos solicitados. ¿Cuáles son los cálculos que se van a solicitar? Es la frecuencia, el periodo, la velocidad angular de la rueda en radianes sobre segundo y la velocidad tangencial, o también conocida como velocidad lineal. Entonces aquí aparece el procedimiento de lo que tienen que hacer. Tendrán que extraer los datos del siguiente enunciado que aparece aquí y posteriormente tendrán que solucionar en base al enunciado que aparece aquí la frecuencia, la cual la tendrán que obtener en ciclos sobre segundo, posteriormente el periodo, la velocidad angular y finalmente la velocidad tangencial o bien también lineal. Entonces, esto es lo que se tiene que realizar en la actividad integradora. Para ello me voy a permitir abrir esta presentación en PowerPoint, la cual lleva por nombre el título de la actividad, Cálculos relacionados con el movimiento circular. Y a manera de introducción, agrego lo siguiente. Si hablamos de movimiento circular, debemos de tener en cuenta 2 velocidades, que son las velocidades que nosotros vamos a tener que obtener en nuestro problema. La primera de ellos es la velocidad lineal o tangencial, que se representa con la letra V. Dicha velocidad representa la cantidad de metros recorridos en un segundo y su unidad de medida es metros sobre segundo. La siguiente velocidad que tenemos que tener en cuenta es la velocidad angular, la cual se representa con la letra W, y dicha velocidad representa la cantidad de grados recorridos en un segundo. Su unidad de medida es radianes sobre segundos. Voy a pasar a la siguiente diapositiva. Y aquí agrego la siguiente información en la diapositiva. ¿Cuál es la relación entre radianes y grados? Aquí agrego que el radián es una unidad que se utiliza para medir ángulos, simplificando de esta manera los cálculos, debido a que los ángulos se expresan mediante múltiplos o divisores de pi. Entonces, ustedes espero que ya todos hayan revisado los recursos de la semana. Y aquí dentro de los recursos de la semana encontrábamos la siguiente información, que un radián es igual a 57.296 grados, y también decíamos que en la información que viene dentro de los recursos aparece que 360 grados es igual a 2 pi radianes, o bien sería 360 grados es igual a 2 por pi, el valor de pi es 3.1416 radianes, y el valor multiplicado de 2 por 3.1416 es 6.2832. Entonces podemos decir que 360 grados es igual a 6.2832 radianes. Entonces en la diapositiva anterior decía que
los ángulos se expresan mediante múltiplos o divisores de pi. Esto quiere decir que, por ejemplo, si nosotros acabamos de decir que en grados 360 grados equivale a 2 por pi radianes, entonces si nosotros quisiéramos obtener cuántos grados equivalen a los siguientes radianes, 180 grados, entonces sería únicamente 2 pi radianes. Si nosotros quisiéramos saber cuántos radianes equivalen a 90 grados, pues únicamente sería lo anterior entre 2, que sería pi radian entre 2, y si nosotros quisiéramos saber a cuánto equivale 45 grados, pues sería pi radianes sobre 4. Entonces a esto se refiere a que los ángulos se expresan mediante múltiplos o divisores de pi, que era la diapositiva anterior. Entonces esto sí hay que tenerlo nada más en cuenta. También aquí en la siguiente diapositiva agrego conceptos importantes. Dos de ellos, la primera es la frecuencia, la cual se representa con la letra F, y dicha frecuencia representa la cantidad de giros, vueltas o ciclos que se realizan en un segundo. Y bueno, su unidad de medida puede ser ciclos sobre segundo, puede ser revoluciones por minuto, pueden ser vueltas sobre segundo, dependiendo de lo que nosotros estemos obteniendo. Y la fórmula de la frecuencia es la siguiente: F, que es igual a frecuencia, es igual a 1 sobre T, que sería 1 sobre el periodo. Y para eso, bueno, vamos a definir el siguiente concepto importante, que en este caso es el periodo, el cual representa la cantidad de segundos que se utilizan para completar un ciclo, y su unidad de medida son ciclos sobre segundos. Noten que bueno, si nosotros vemos lo que son las unidades de medida, podemos ver que es el inverso la frecuencia del periodo, ya que la frecuencia se mide en, bueno, si se fijan es 1 sobre t, y aquí sería 1 sobre la frecuencia. Entonces a esto se refieren los conceptos importantes que tenemos que tener en cuenta para nosotros poder realizar correctamente nuestra actividad. Bueno, aquí también agrego la relación entre la velocidad lineal y la velocidad angular. Bueno, la relación entre la velocidad lineal y la velocidad angular se puede representar a través de las siguientes fórmulas, que sería, bueno, más que nada la fórmula es W es igual a B u V entre R, donde W es la velocidad angular, la V es la velocidad lineal o la velocidad tangencial, y R es el radio. Y bueno, también nosotros podemos despejar de la fórmula anterior. En caso de contar con una velocidad angular, es necesario despejar la velocidad lineal de la fórmula anterior, quedando de la siguiente manera. Pues sí, ahora si nosotros queremos obtener la velocidad lineal o tangencial, pues quedaría de la siguiente manera: es igual a velocidad lineal o tangencial es igual a velocidad angular por el radio, que vendría siendo V es igual a W por R. Y también aquí, bueno, tenemos que considerar estas dos fórmulas que nos aparecen dentro de los recursos que se utilizan para obtener la velocidad angular, la cual la primera de ellas es 2 por pi radianes sobre el periodo, y la otra es igual a W es igual a 2 por pi radian por frecuencia. Cualquiera de las dos fórmulas que utilicemos nos dará el mismo resultado. Entonces nada más aquí tenemos que tomar en cuenta lo siguiente, que es lo que les agrego en la nota. La velocidad angular se mide en radianes sobre segundos, y la velocidad lineal o tangencial se mide en metros sobre segundos, y el radio se mide en metros. Esto sí lo tenemos que tomar en cuenta para la hora que nosotros realicemos nuestro problema. Entonces aquí aparece un ejemplo muy similar o parecido al que aparece en la actividad integradora,
donde vamos a obtener los 4 incisos que nos está pidiendo dentro de la actividad. El ejemplo dice lo siguiente: una llanta de una bicicleta tiene un radio de 15 centímetros y gira a razón de 75 vueltas por minuto. Calcula, inciso A, la frecuencia, que está denominada por la letra F, el periodo, que su letra es la T, inciso C, la velocidad angular, o bien W, e inciso D, la velocidad tangencial o lineal, que en este caso sería la letra V. Entonces vamos a comenzar con el primer inciso, que en este caso sería la frecuencia. Entonces aquí agrego una nota. Como puedes observar en el enunciado, nos están proporcionando una frecuencia, bueno, que en este caso son 75. Nos están proporcionando una frecuencia que en este caso son 75 vueltas por minuto. Por lo tanto, es necesario convertir de minutos a segundos, debido a que la frecuencia se mide en vueltas o ciclos por segundo. Recuerden que, bueno, lo acabamos de ver en la diapositiva número 8. Entonces, bueno, si nosotros nos está diciendo nuestro problema, me voy a regresar a la diapositiva y nos dice: una llanta de una bicicleta tiene un radio de 15 centímetros y gira a razón de 75 vueltas por minuto. Nos está dando la frecuencia por minuto, entonces nosotros tenemos que obtener la frecuencia, pero en este caso en vueltas sobre segundos. Entonces, para ello, pues lo único que tenemos que hacer, nos podemos ayudar con la siguiente tablita que aparece aquí abajo. Entonces, lo único que yo hago es agregar el número que nos proporciona el enunciado, que sería 75, y enseguida en la siguiente columna pongo vueltas sobre minuto. ¿Por qué sobre minuto? Porque, bueno, son las vueltas que nos está dando el enunciado, 75 vueltas por minuto. Y del lado derecho agrego otra columna donde agrego un minuto, porque lo que yo quiero realizarlo, ¿cuánto equivale un minuto? Un minuto equivale a 60 segundos. Entonces, de esta manera yo puedo eliminar los minutos para que me quede nada más vueltas sobre segundos, que en esta ocasión es lo que nosotros estamos tratando de obtener, la frecuencia en vueltas sobre segundos. Entonces, lo único que tendríamos que hacer es multiplicar 75 por 1 entre 60, que es el procedimiento que está aquí. 75 por 1 es igual a 75 entre 60, dándole un total de 1.25 vueltas por segundo. Entonces, nuestra frecuencia es de 1.25 vueltas por segundo. Y con esto estaríamos cumpliendo lo que es el inciso A. Ahora, el inciso B nos pide el periodo. Entonces, dentro del periodo, pues tenemos una fórmula que la acabamos de ver en la diapositiva, que se denomina con la letra T, y nos dice que el periodo es el inverso, pues, de lo que es la frecuencia, que sería 1 entre la frecuencia. Entonces, bueno, lo único que tenemos que hacer es sustituir el valor de la frecuencia que lo obtuvimos en la diapositiva anterior, que sería 1 entre 1.25. Al hacer esa operación nos da como resultado 0.8 segundos sobre ciclo. Acuérdense que el periodo se obtiene en segundos sobre ciclo. Entonces, de este modo ya estamos cumpliendo el inciso B. El inciso C nos dice la velocidad angular. Entonces, aquí recuerden que teníamos dos fórmulas, que cualquiera de las dos fórmulas nos dará el mismo resultado, o sea, es el mismo resultado el que vamos a obtener. Aquí agrego la siguiente diapositiva, es con una de las dos fórmulas, la cual es W, o velocidad angular, es igual a 2 por pi radianes por la frecuencia, que sería W es igual a 2 por 3.1416 radianes por 1.25 ciclos sobre segundo. La frecuencia ya la obtuvimos en diapositivas anteriores, entonces únicamente tenemos que multiplicar 2 por 3.1416, el resultado que nos da, que también ya sabemos cuál es, el resultado que lo habíamos mencionado en la tablita anterior, por 1.25,
nos da un total de 7.854. Entonces, y también habíamos mencionado que la velocidad angular está dada en radianes sobre segundo. Entonces, esa sería nuestra medida en este caso, para la velocidad angular. Y con esto estaríamos cumpliendo lo que es el inciso C. Y por último nos piden el inciso, antes de comenzar el inciso D, voy a realizar el mismo procedimiento pero con la otra fórmula para que vean que realmente nos da el mismo resultado. Entonces aquí noten que nuestro resultado que obtuvimos con la primera fórmula es 7.854 radianos sobre segundo, y acá vamos a obtener lo mismo. Para esto utilizamos la fórmula de velocidad angular es igual a 2pi radianes sobre el periodo. Entonces sería 2 por 3.1416 y el resultado que nos dé sería dividirlo entre 0.8 segundos sobre ciclo. La multiplicación de 2 por 3.1416 nos da 6.2832 radianes entre 0.8 segundos sobre ciclo, y nos da un resultado de 7.854 radianes sobre segundo. Entonces noten que de ambas fórmulas obtuvimos el mismo resultado. Entonces ustedes pueden utilizar una u otra, la que más les parezca. Entonces, eso sería lo correspondiente al inciso C. Y por último nos menciona lo que es el inciso D, es obtener la velocidad tangencial, o también conocida como velocidad lineal, y que se representa con la letra V. Entonces aquí agrego una nota porque nos dice lo siguiente: es necesario convertir el valor del radio en centímetros a metros, ya que la velocidad lineal o angular se expresa en metros. Ya habíamos comentado que la velocidad angular o la velocidad lineal o tangencial, que viene siendo lo mismo, se expresa en metros. Y nuestro problema, si me regreso al problema para que vean, nos dice que tiene un radio de 15 centímetros. Entonces nosotros tenemos que convertir esos 15 centímetros a metros y únicamente utilizar la fórmula que ya nos proporciona también los recursos, que viene siendo la velocidad lineal o tangencial es igual a W por el radio. Entonces nosotros ya tenemos el valor de W, que lo obtuvimos en la diapositiva anterior, que es este dato, que es la velocidad angular. Y únicamente tenemos que sustituir los valores que aparecen aquí. Entonces sería V es igual a W por R. Entonces el valor de W es 7.854 radianes sobre segundos por, en la conversión de 15 el radio de 15 centímetros era. El radio de 15 centímetros al momento de convertirlo pues nos da 0.15 metros. Entonces tenemos que, para que nuestra unidad de tiempo sea metros sobre segundos, entonces únicamente lo que tenemos que hacer aquí es 7.854 radianes sobre segundo por 0.15 metros, y nos da un total de que la velocidad tangencial o lineal es igual a 1.1781 metros sobre segundos. Entonces de esta manera nosotros estamos obteniendo lo que es la velocidad tangencial. Y esto sería todo respecto a la actividad integradora número 5, que lleva por nombre cálculos relacionados con el movimiento circular. Ahora, me gustaría pasar a la siguiente actividad, que es la número 6, que lleva por nombre experimenta con el movimiento armónico simple. Entonces aquí, nos dice qué producto van a entregar. Y van a entregar un reporte en el que narren cómo sucedió el experimento que describe el movimiento armónico simple, las dificultades y aciertos al realizarlo. Van a incorporar también una tabla de registro de las mediciones, el promedio de la suma de los periodos calculados, sus conclusiones y una representación en la gráfica propuesta. Para ello, aquí aparecen como punto número 1 qué hacer.
reúne los requerimientos para realizar el experimento que describe el movimiento armónico simple. Aquí aparece lo que van a requerir. Como número 2, dice, lee con atención el procedimiento las veces que creas necesarias y procede a realizarlo. Aquí aparece nuestro procedimiento, viene por incisos. Y como punto número 3, dice, registra las mediciones en la siguiente tabla que aparece aquí. Como punto número 4, van a tener que resolver lo siguiente, que son estos 4 puntos que aparecen aquí. Y por último nos aparece qué es lo que deben integrar en su reporte, que nos dice que de preferencia en procesador de textos para que se pueda entender de mejor manera la información con los siguientes elementos. Entonces ahorita me voy a permitir abrir la siguiente diapositiva, que sería la relacionada con lo que es la actividad, para poder platicar sobre ella. Entonces, como nombre lleva, experimenta con el movimiento armónico simple. Entonces, a manera de introducción, agrego la definición de movimiento armónico simple que se obtuvo en una definición de diccionario, que dice: el movimiento armónico simple es un movimiento armónico y vibratorio en ausencia de fricción, producida por la acción de una fuerza recuperadora que es directamente proporcional a la posición. Pues sí, básicamente esto del movimiento armónico simple, pues vamos a hacer la actividad nosotros con lo que es el péndulo. Es por eso que aquí aparece una imagen de un péndulo. Entonces vamos a la siguiente diapositiva, donde, bueno, nuevamente agrego los conceptos importantes que habíamos ya hablado en la actividad anterior, pero vamos a repetirlos, que sería la frecuencia y el periodo, en los cuales se representan por la letra F y por la letra T. Entonces la frecuencia, acuérdense que es la que representa la cantidad de giros, vueltas o ciclos que se realizan en un segundo. Y bueno, el periodo representa la cantidad de segundos que se utilizan para completar un ciclo. Entonces sus fórmulas, recordando, la frecuencia es igual a 1 sobre t y el periodo es igual a 1 sobre la frecuencia. Entonces vamos a continuar con la siguiente diapositiva. Y aquí, bueno, nos aparece cómo realizar el experimento. Como inciso A, dentro de su actividad les dice lo siguiente: amarra un extremo del listón de 25 centímetros al objeto de 40 gramos y el otro extremo fíjalo al espacio, estructura o artefacto que localizaste previamente, con el propósito de que quede colgando, quedando en posición de funcionar como péndulo. Pues sí, básicamente lo que ustedes tienen que realizar es dejar un péndulo donde puedan ustedes moverlo de tal manera que pueda cumplir con dicha función. Entonces ahorita vamos a pasar a la siguiente diapositiva y aquí agrego el procedimiento. Bueno, yo lo puse a manera de puntos para que quede un poquito más claro. Como punto número 1, bueno, van a separar el péndulo de la posición vertical a un ángulo pequeño. Dice que a un ángulo menor de 10 grados o puede ser de 10 grados y dejarlo oscilar libremente. Entonces, suponiendo aquí este es nuestro péndulo, y poniendo que esta es nuestra posición inicial, lo vamos a tomar y lo vamos a girar hacia, bueno, no a girar, sino que lo vamos a mover hacia el lado derecho, más o menos dejándolo a un ángulo de 10 grados o menor a 10 grados. Una vez que hagamos esto, como punto número 2, dice: suelta el objeto para que empiece a oscilar y verifica que la oscilación se produzca en un plano vertical. Pues sí, van a soltar una vez que tomen su péndulo y lo muevan aproximadamente 10 grados, que era la imagen esta anterior. Ahora sí lo vamos a dejar caer para que empiece a oscilar normalmente. Entonces aquí, como punto número 3, agrego lo siguiente: cuando esté seguro de que las oscilaciones son regulares, es decir, después de 2 o 3 oscilaciones, pone en marcha el cronómetro y cuenta el número de oscilaciones completas a partir de la máxima separación del equilibrio. Entonces esto es muy importante, por eso es que nosotros vamos a recordar un concepto que viene dentro de los recursos,
Pero bueno, aquí en la siguiente diapositiva agrego lo que es la oscilación completa para que ustedes identifiquen qué es una oscilación completa. Bueno, la oscilación completa, la definición es la trayectoria desde una posición extrema hasta volver a ella, o bien es el arco ABA. Suponiendo que, bueno, aquí está en nuestra imagen nuestro péndulo, aquí está la posición A, que sería nuestro extremo. Entonces nosotros lo vamos a dejar, lo vamos a soltar, entonces va a hacer este movimiento desde A, pasa o llega hasta B y regresa nuevamente hasta A. Esto es lo que es una oscilación completa. Lo voy a repetir. Pasa de A a B y de B a A. Esto es una oscilación completa. Una vez que bueno, identificando esto que es una oscilación completa, ustedes van a tener que detener el cronómetro después de 10 oscilaciones completas. Es decir, van a cronometrar y después de 10 oscilaciones, después de 10 veces esto, de A a B y de B a A, van a detener el cronómetro y van a realizar lo siguiente. Bueno, van a repetir el paso anterior hasta completar un total de 5 veces con el mismo péndulo. Es decir, van a mover su péndulo 10 grados, lo sueltan y a partir de ahí dejan 2 o 3 oscilaciones completas y empiezan a contar 10 oscilaciones completas. Paran el cronómetro y van a registrar las mediciones en la siguiente tabla. Entonces, esto lo van a tener que hacer 5 veces. Y la tabla en donde van a registrarla es la siguiente. Aquí, bueno, es la tabla que se les proporciona ahí en la actividad, donde, bueno, van a tener 3 columnas, donde la primera de ellas es la medición y van a agregar desde la primera medición a la quinta medición, ya que tienen que realizarlo 5 veces. En la siguiente columna van a agregar el tiempo registrado en el cronómetro para 10 oscilaciones, es decir, para la primera vez que van a cronometrar cuánto duró, tener 10 oscilaciones completas, y luego en el segundo intento van a volver a registrar cuánto duró el tiempo para registrar 10 oscilaciones completas y así sucesivamente con la tercera, cuarta y quinta. Y en la siguiente columna pues vamos a obtener el periodo. ¿Y cómo se obtiene el periodo? Pues ahí dice, el periodo es igual al tiempo, es decir, al tiempo que obtengan aquí entre el número de oscilaciones. Como en este caso va a ser 10 oscilaciones para todos, entonces va a ser el tiempo que obtengan aquí entre 10 y el resultado es nuestro periodo, el tiempo que obtengan aquí entre 10 y el resultado va a ser nuestro periodo y así sucesivamente para las 5. Entonces, la siguiente diapositiva, aquí agrego lo que les acabo de comentar. El punto número 7, para rellenar la tercera columna de la tabla anterior se realiza la siguiente operación, que es lo que les acabé de comentar hace un momento. Es el tiempo que se obtuvo en cada medición entre 10, ya que son 10 oscilaciones. Como siguiente punto van a sacar el promedio. Entonces, para sacar el promedio, ¿qué es lo que se requiere? Pues se van a sumar todos los periodos calculados, es decir, todos los periodos que tengan aquí, 1, 2, 3, 4, 5, los van a sumar y luego los van a dividir entre el número de mediciones, que en este caso son 5 mediciones. Entonces aquí dice, es la suma de los periodos calculados y el resultado se divide entre 5. Y como punto número 9 nos dice, obtiene el periodo en base al punto anterior. Pues si una vez que saquen el promedio de los periodos y lo dividen entre 5, ese ya sería nuestro periodo que nos está pidiendo. Como punto número 10 agrego lo siguiente, responde con tus propias palabras. ¿Qué es lo que representa el resultado anterior? Bueno, aquí esta pregunta la tendrán que responder de manera personal y recuerden que es importante que ustedes argumenten lo que están respondiendo en un párrafo. Es decir,
Recuerden que argumentar significa mencionar los motivos por lo que ustedes están escribiendo o mencionando lo que creen que representa dicho resultado. Y bueno, como punto número 11 nos aparece, a manera de hipótesis, imagina que se tuviera una amplitud de 10 centímetros. Dice, representa los resultados anteriores en la siguiente gráfica. Y bueno, van a agregar esta grafiquita que aparece aquí. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Bueno, nos dice, a manera de hipótesis, imagina que se tuviera una amplitud de 10 centímetros. Entonces, es lo siguiente, básicamente lo que van a hacer es esto que aparece aquí. Imagínense que, bueno, tenemos nuestro péndulo, que es este, y obviamente, bueno, dice que una amplitud de 10 centímetros. Eso quiere decir que de aquí a aquí existen 10 centímetros y de aquí a aquí existen otros 10 centímetros de amplitud. Pero básicamente lo que ustedes tendrán que realizar es esta gráfica que aparece aquí abajo. Si se fijan, es exactamente la misma, nada más que aquí ya están las curvas del ejercicio. Bueno, aquí yo voy a explicarles lo que ustedes tienen que hacer. Suponiendo, voy a suponer que el periodo que yo obtuve en mi experimento es de 1.1 segundos. Entonces, voy a partir, bueno, aquí voy a leer esta nota como tal y ahorita la vamos a ver qué es lo que tienen que realizar. Dice, partiendo de 0, que es el punto inicial, recorre 10 centímetros hasta llegar al punto origen y recorre 10 centímetros para llegar al punto B. Posteriormente recorre otros 10 centímetros para llegar de B al punto original y recorriendo otros 10 centímetros para llegar al punto nuevamente o al punto A nuevamente. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué es lo que van a hacer? Acuérdense que, bueno, nos está pidiendo aquí en dice, representa los resultados anteriores en la siguiente gráfica. Ya aparece la gráfica y, bueno, aquí lo que ustedes, suponiendo que partiendo de 0, este es mi punto 0. Bueno, aquí esta la voy a poner un poquito para que la puedan, bueno. Aquí, bueno, no alcanzan a notarlo, pero tengo 10 centímetros y acá abajo obviamente está menos 10 centímetros. Entonces, ¿por qué 10 centímetros y menos 10 centímetros? Porque nos está diciendo que nosotros, a manera de hipótesis, vamos a imaginar que se tuviera una amplitud de 10 centímetros. Por eso es que aquí tengo mi amplitud en el eje de 10 centímetros y acá abajo es de menos 10 centímetros. Noten que aquí aparece punto 5, que aquí sería en realidad 5, 0, 5, menos 5 y menos 10. Entonces, esta imagen yo la tomé de los recursos de la plataforma y únicamente tomé esta imagen para ejemplificar. Suponiendo, vuelvo a repetir, que mi periodo, es decir, mi t, la t es igual con 1.1 segundos. Entonces, aquí parto de 0, que es mi punto inicial. Entonces, esto quiere decir que voy a recorrer 10 centímetros hasta llegar al punto origen, que en este caso sería aquí. Una vez que llego al punto origen, voy a recorrer 10 centímetros para llegar al punto B, que sería de aquí a aquí. Después, posteriormente, recorro otros 10 centímetros para llegar de B al punto original, que sería aquí, en esta curva que aparece aquí. Y recorriendo nuevamente otros 10 centímetros para llegar al punto A nuevamente, que sería aquí. Y justamente aquí sería un ciclo, o un periodo más bien, que sería, si yo dije que mi periodo era de 1.1 segundos, entonces todo esto que aparece aquí, esta imagen, esta curva, es el periodo, o mi primer periodo con t es igual a 1.1 segundos. Entonces quiere decir que si yo agrego un periodo más, entonces si tardé 1.1 segundos en el primero, quiere decir que en el segundo voy a tardar 2.2 segundos y voy a llegar aquí.
Entonces nuevamente es el mismo procedimiento. Ya estoy aquí, parto de 0 ahora y recorro 10 centímetros, hasta llegar al punto origen. Recorro otros 10 centímetros para llegar al punto B y posteriormente recorro otros 10 centímetros para llegar de B al punto original, que sería aquí, y recorro otros 10 centímetros para llegar al punto A nuevamente, que es donde inicié. Entonces así sería. Aquí únicamente, como tomé la imagen, les vuelvo a repetir, de los recursos, únicamente agrego 2 periodos o 2 ciclos, que serían. Entonces eso es lo que tienen que realizar ustedes en esta parte, la gráfica. Entonces voy a la siguiente diapositiva y bueno, esto sí es muy importante. Dice, es necesario que representes los 10 ciclos o los 10 periodos solicitados en la gráfica. No olvides indicar el punto en el que se representa cada ciclo, así como los segundos que recorre cada uno de los ciclos. Entonces sí, aquí aparecen únicamente 2 porque lo hice a manera de ejemplo para que entiendan qué es lo que tienen que realizar. Pero en su caso van a tener que graficar los 10 ciclos solicitados en la gráfica. Y es importante recalcar que tendrán que agregar el punto en el que se representa cada ciclo y los segundos, es decir, que sería este punto, el primer ciclo 1.1 segundos y este sería el segundo 2.2 segundos. Entonces así sucesivamente, pero lo tienen que realizar con los 10 ciclos que se solicitan en la actividad. Y bueno, por último, agrego los elementos con los que deberá contar el reporte, y esto es muy importante. Como punto número 1 tendrán que agregar la descripción del experimento que realizaste. Bueno, cabe recalcar que el reporte que van a entregar es un documento en Word. Entonces, como punto número 1 deberán de agregar la descripción del experimento que realizaste. Como punto número 2 van a agregar la tabla de registros, que es la tabla que les proporcioné en la diapositiva número 9. Los resultados, es decir, el periodo que obtuvieron de dicha tabla de registros. Como punto número 4, la gráfica que les acabo de mencionar en la diapositiva anterior. Aquí puede ser a mano o computarizada, ya sea que también tomen la imagen de la plataforma y la repitan las veces que se requiera, o bien, si se les hace más fácil, la pueden graficar a mano. Aquí no importa, lo que importa es que realicen la gráfica correctamente y que la adjunten dentro del reporte que van a subir a plataforma. Como punto número 5, aquí no nos lo pide la plataforma como tal, pero en esta ocasión sí es necesario que lo agreguen, porque como ustedes saben, ha existido mucho plagio de actividades y por lo tanto es necesario que agreguen fotografías para evidenciar el experimento. De esta manera yo me daré cuenta que realmente hicieron el experimento y no únicamente lo buscaron dentro de internet o dentro de algún sitio y copiaron y pegaron la información. Entonces las imágenes van a evidenciar en este caso que realizaron el experimento. Y por último, como punto número 6, deberán agregar una breve conclusión, la cual debe ser clara y pertinente respecto al uso del péndulo en el movimiento armónico simple. Y de igual manera, bueno, deberán de argumentar dicha conclusión. Entonces, esto sería todo respecto a las 2 actividades integradoras correspondientes a la semana número 3. Espero que esta videocápsula les haya sido de ayuda. Y bueno, recordarles nada más que yo estaré al pendiente si tienen alguna duda o comentario a través ya sea de mensajes de plataforma, a través del foro de Aprendiendo Física o bien mediante la aplicación Skype. Entonces, esto sería todo por el momento. Me despido. Que estén bien. Saludos cordiales.